Bueno, vamos a explicar la programación de BitBlock del reconocimiento de voz. Aquí lo que hemos hecho es elegir como componentes pues, un botón para iniciar el comando de voz. Luego hemos puesto distintos textos que nos van a ayudar a tener por escrito el comando de voz y para ver la información que le pedimos. Aquí vemos que he agrupado en un contenedor estos tres textos que van a servirme para la hora y para la fecha. Por otro lado, tenemos componentes no visibles como el propio reconocimiento de voz, el texto a voz, el reloj y el reproductor de música. Que este me dio bastantes problemas. He cogido esta dirección, esta URL, pero aún así, por ejemplo, en la tablet me llega a funcionar, pero con el navegador debo de tener cerrado o algo para que llegue a sonar. Vamos a ver ahora la programación. Empezamos por poner un poco la interfaz mejor, el color del relleno verde. Luego tenemos que dar al iniciar reconocimiento de voz cuando se le da el botón. Y aquí a la columna 2 he puesto ya propiamente pues, los condicionales. El secreto está en que cuando reconoce una palabra clave, como en este caso fecha, pues tiene que devolver la fecha actual, dividido en día, mes y año. Por otro lado, si queremos que nos dé la hora, la palabra clave será esa y me dará horas, minutos y segundos. Esto dio un poquito la lata, me di cuenta que la mayúscula me daba problemas a la hora de reconocer la palabra. También añadimos aquí un visor web para ver las noticias, que yo en concreto lo he puesto en otra pantalla. Y por último, el reproductor de música, que luego al probarlo no me está funcionando y en cambio alguna vez me ha funcionado en la tablet, pero no siempre. Vale, pues ahora nos faltaría probar si funcionan o no o funcionan. Para poder comprobar si el programa funciona, tengo dos maneras de hacerlo, en el dispositivo móvil o en el previsualizador web. Vamos a probar este primero y a ver qué pasa si yo, por ejemplo, le pregunto por la fecha. ¿En qué fecha estamos? La fecha de hoy es. La fecha de hoy es. Y se queda La fecha de como hoy en es. bucle. La fecha de hoy es. ¿Qué hora La es? fecha de hoy es. La fecha de hoy es. El comando de La voz se fecha de queda hoy como es. en bucle. La El fecha de hoy resto es. sí que funciona La bien, me fecha de dice hoy la es. hora. La fecha de hoy es. Otras veces, en La cambio, fecha sí de me hoy es. funciona bien. La fecha de hoy es. La fecha de hoy es. La fecha de hoy es. ¿Qué hora es? La fecha de hoy es. La fecha de hoy es. Y ahí se ha La quedado. fecha de hoy es. Se queda como en La el fecha de bucle. hoy es. Vamos a La probar fecha con de las hoy es. noticias. ¿Qué La fecha de hoy noticias es. hay hoy? La fecha de hoy es. La fecha de hoy es. La fecha de hoy es. ¿Qué La fecha de hoy noticias es. hay hoy? La hora es. La fecha Mira, de hoy es. va con La hora es. retraso. La fecha de hoy es. El visor me La fecha funciona de hoy es. bien La hora es. y me pasa la La hora pantalla es. correcta, La fecha de pero hoy el es. comando de voz La hora es. se queda en La bucle. fecha de hoy es. La hora es. Aunque lo cierre y lo La fecha de hoy vuelva, es. lo La deje, hora es. La fecha no, de hoy no es. me funciona. La fecha de hoy es. Vamos a ver el de La la hora es. música. La hora es. La fecha de hoy es. ¿Me pones algo de La música? fecha de hoy es. La fecha de hoy es. La hora es. La hora es. Nada, se queda La hora ahí. es. Mira lo que hoy está pasando. Mira lo de Mira las lo que hoy está noticias. pasando. Mira lo que hoy está pasando. Nada, se queda en bucle, Mira no lo que hoy está funciona pasando. correctamente, por lo Mira cual lo que hoy está pasando. hay que revisar.